Muy bien, mis estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el oído. Y recuerden ustedes que ya en la teoría han visto diversos gráficos en la cual la vía auditiva es sumamente importante porque nos va a conectar también con nuestro entorno. Es decir, el estímulo sonoro viaja a través del aire, ¿no es cierto?, en forma de ondas sonoras. Incluso hay diversas amplitudes de ondas y el oído humano capta en cierta cantidad de decibeles. Eso, cuando ustedes hagan, por ejemplo, otorrino, van a poder medir la intensidad del sonido que capta el oído humano, ¿no? Eso se mide en decibeles y la prueba se llama una audiometría. Resulta que el aire es el transductor del sonido y el sonido es el estímulo que va a ingresar por esta parte llamada el pabellón auricular, ¿no es cierto? Es lo que corresponde al oído externo. Y justamente ahí viene el detalle. En la parte teórica se ha mencionado también que el oído, cuando nosotros lo estudiamos, va a tener tres porciones importantes. El oído externo, que es el que estamos observando acá, el oído medio, que va a estar en la parte interna de este hueso, llamado el hueso temporal, ¿no es cierto? Dentro de este hueso va a estar la parte del oído medio. Justamente es importante porque ahí se encuentran los famosos huesecillos del oído, ¿no? El martillo, yunque y estribo. Y finalmente el oído interno, que es ya, digamos, la parte más importante del oído, puesto que ahí va a estar el órgano de Corti, que va a ser la estructura importante. Yo siempre digo, el órgano de Corti es el órgano mágico, porque es el que va a transformar ese estímulo físico, que en este caso es el sonido, lo va a transformar en un estímulo eléctrico. Y el órgano de Corti ya va a llevar ese estímulo hacia la vía auditiva, ¿no es cierto?, ya en forma de estímulos eléctricos. Muy bien, entonces fundamental el órgano de Corti, que está en la parte del oído interno. La parte del oído medio y el oído interno, eso no lo vamos a visualizar directamente acá, porque tendríamos que cortar esta parte. Mire, estamos exactamente ubicados en la parte del peñasco del temporal. Lo que sí podemos señalar, esto lo hemos visto cuando revisamos base de cráneo, hemos podido visualizar que internamente, donde está el alfiler, estoy señalando al conducto auditivo interno. Recordarán ustedes que por el conducto auditivo interno ingresa justamente el nervio auditivo, que es el octavo par craneal, junto también con el nervio facial y el séptimo bis, que es el nervio intermediario de Reisberg, ingresaban, ¿no es cierto? Ya el nervio facial tenía su propio conducto y el nervio auditivo, ¿no es cierto?, también se le llama vestíbulo coclear, se iba hacia la parte del oído. Entonces eso es lo que corresponde a oído interno. En el oído medio, recuerden que están los famosos huesecillos, por eso que el oído medio también se le llama la caja de resonancia. ¿Por qué? Porque una vez que ingresa el sonido, ingresa por el pabellón auricular, como vamos a ver acá, en esta zona hay una parte central que se llama la concha acústica, ese estímulo viaja por el conducto auditivo externo y va a llegar a una membrana llamada el tímpano. Recuerden, y ese es un dato que les doy, la membrana del tímpano es el límite entre el oído externo y el oído medio. Ese es el límite, la membrana del tímpano. Entonces, cuando el estímulo ingresa, lo que va a hacer es estimular a esta membrana del tímpano. Esta membrana vibra y al vibrar hace que el martillo golpee al yunque y el yunque al estribo, ¿no? Se da como una secuencia de cadenas. Y después ya el estribo va a estar conectado al área vestibular y llega ya, la famosa ventana oval, ¿no es cierto? Y esta va a ir a la cóclea y sigue todo el recorrido, ¿no?, por los conductos semicirculares. Incluso internamente tenemos un líquido especial que también llamada linfa, ¿no es cierto?, que va a ser importante también para el tema del equilibrio. Recuerden que el oído, o esta estructura llamada el oído, no solamente nos permite captar el sonido y que ese sonido llegue hasta las áreas auditivas del cerebro, sino que también nos permite mantener el equilibrio. Ese es un dato extra. Muy bien, en este preparado anatómico lo que vamos a resaltar es la parte externa. Entonces vamos a dar detalles del famoso pabellón auricular, conocido comúnmente también como la oreja. Miren ustedes, en este preparado tenemos una hemicara, ¿no? Esta es la parte lateral de una hemicara. Recuerden que por acá está la parte nasal, la boca y la oreja hacia los costados. Entonces, a la oreja también se le conoce como pabellón auricular.
y va a tener dos polos, un polo superior, que estoy señalando aquí arriba, y un polo inferior en la parte baja. Pero tiene nombres, tiene detalles, y vamos a empezar desde la parte externa hacia la parte interna. El primer alfiler, este alfiler blanco, si la pregunta fuera que solamente le ponen el alfiler ahí, se conoce como el hélix, por la forma de hélice que tiene, ¿no? Todo esto es parte del pabellón auricular. O sea, pabellón auricular es todo, conocido también como oreja, pero esta tiene sus partes. El hélix, que está aquí, y el que está aquí al frente es el famoso antihélix. Entonces, hélix hacia afuera, por la forma de hélice que tiene, ¿no? Parece una hélice, miren todo esto. Y el antihélix, esta otra zona que sobresale. Acá también está de color blanco. Recuerden que el antihélix tiene dos ramos. Un ramo superior, que está aquí con alfiler rojo, y un ramo inferior de alfiler morado. Y entre los dos ramos del antihélix se insinúa una fosita. Esa fosa también se le llama la fosa triangular o fosa navicular, ¿no? Parece una nave, parece un bote. Por eso que el alfiler, en este caso el alfiler anaranjado, está señalando la fosa triangular o fosita navicular. ¿Entre quiénes se ubica? Entre los dos ramos del antihélix, entre el ramo superior y ramo inferior. El antihélix es esta zona. ¿Perdón? Entonces el hélix viene todo alrededor. Hacia la parte baja es una zona donde comúnmente se le ha dado una referencia estética, ¿no? Porque es ahí donde se pone generalmente el arete, ¿no? No solamente las damas, algunos caballeros también lo usan por una cuestión de moda, y este es el famoso lobulillo de la oreja, ¿ya? El famoso lobulillo de la oreja. Incluso, por ejemplo, una aplicación clínica del lobulillo. Cuando nosotros queremos hacer un perfil de coagulación y queremos calcular el tiempo de sangría en una persona, simplemente se le hace un inconcito acá y observamos, ¿no?, el tiempo que esa sangre que sale ya deja de brotar, ¿no? Calculas en segundos básicamente, ¿no?, para hacer ese tipo de prueba. Entonces el lobulillo no solamente tiene una cuestión estética, sino una aplicación clínica también, el lobulillo de la oreja, ¿correcto? Ahora, hacia la parte interna, miren ustedes, esto que está acá, de color verde, es el famoso trago, ¿no? El trago está para los que les gusta, ¿no? Y el antitrago aquí al frente, esas dos zonas que sobresalen, ¿no? Y entre ellos, miren, hay una fosita. Y al fondo, esta es como una escotadura, ¿no? Es la escotadura intertrágica, también se le llama, ¿no? Porque está entre el trago y el antitrago. Recuerden, trago hacia la parte interna y el antitrago hacia la parte externa. Entre los dos, esta famosa escotadura intertrágica, porque está entre los dos tragos. Y adentro hemos puesto un alfiler de color morado, esa es la famosa concha acústica, o simplemente llamada concha de la oreja, ¿ya? Acústica por el término del sonido, o simplemente concha de la oreja. Y si nosotros introducimos por la concha, ahí está el estilete, miren ustedes, está entrando al fondo, lo que estamos haciendo es introducir por el conducto auditivo externo. ¿Hasta dónde llega el conducto auditivo externo? Hasta la membrana del tímpano. Ese es el límite, ¿ya? Esa membrana es la barrera, porque si no tuviéramos el tímpano, imagínense, habría una puerta de acceso para que haya contaminación, infecciones, etc. ¿Qué existe dentro del conducto auditivo externo? Solamente existe el famoso cerumen, ¿no?, que es una sustancia, digamos, cerosa, que va a proteger al oído. El cerumen también tiene una función importante de protección. Por eso no es bueno que a veces agarre un hisopo y se estén sacando el cerumen. El cerumen brota solo. El hisopo solamente es ya para eliminar cuando está en la parte visible. Porque ustedes agarran el hisopo y lo introducen, lo que hacen a veces es taponar más y de pronto generas una obstrucción de la vía del conducto auditivo externo y eso puede producir hipoacusia de conducción, ¿no? Básicamente por no dejar libre o permeable esta zona. Muy bien, algo más que tengo que detallarles en esta zona, miren, recordemos que este es el hélix, este es el antihélix y entre estos dos hay un surco, ¿no?, llamado el surco interhélico, donde estoy señalando por acá, ¿eh? Entonces, viendo estos detalles, ustedes fácilmente ya pueden describir anatómicamente a una oreja. Incluso, si ustedes en este momento, imagínense, acá te ubicas fácil anatómicamente, pero si cortáramos solamente la oreja, por solamente saber la forma del hélix y la forma del lobulillo, tú vas a saber si es una oreja derecha o izquierda, o si estás en la parte superior,
inferior o si estás anterior o posterior. Por eso detalles anatómicos, ¿no? Y suele pasar una aplicación clínica. Imagínense a alguien que sufre un accidente o por ahí una lesión por un tercero, si le arrancan la oreja y te llevan la oreja para que reconozcas de qué lado es, si es derecho o izquierdo, ¿no? Y ha pasado eso se ve mucho, por ejemplo, en temas médico-legales, personas que se agreden, le cortan la oreja, ¿no? Y de pronto te piden reconocer si esta oreja, uno, le corresponde a esa persona, ¿no? Eso se llama identificación, y lo otro, de qué lado es, ¿no? Eso se llama amputación completa, que constituye incluso desfiguración de rostro, porque la oreja corresponde también parte del rostro, ¿no? Miren qué importante es conocer justamente esos detalles, y la anatomía te permite hacer diagnóstico clínico, ¿ya? Muy bien, entonces eso es con respecto a esta primera parte y vamos con el siguiente video. Gracias.